Mm. Hola chicos, entonces hoy día vamos a ver lo que es la primera semana de dermatología. Vamos a ir con el tema del 1 al 3 en esta primera sesión, ¿ok? Lo que vamos a ver son tres subtemas. Bueno, yo lo dividí en tres subtemas. El primer subtema vendría a ser lo que es anatomía y semiología y fisiología de la piel. Luego veremos cuál es su estructura y función de la piel normal y sus anexos, como los vellos, por ejemplo, las uñas, y las lesiones elementales. En el subtema 2 vamos a ver las micosis superficiales, las cándidas, por ejemplo. Y en el subtema 3 vamos a ver las dermatosis infecciosas. Y vamos a ver todas estas que mencionamos acá. Ya, entonces empezamos. Anatomía, fisiología y semiología de la piel. En cuanto a las capas de la piel, les he colocado esta imagen y les he ido señalando como que estamos hablando de la epidermis. Ya más adelante les coloco la misma, pero ahora señalo la dermis. ¿Ok? Como para que lo tengan claro eso. Empezando por la epidermis, les he colocado las cosas más importantes y las cosas que preguntan. Por ejemplo, la epidermis es un epitelio escamoso estratificado. No se olviden nunca eso. Escamoso estratificado. Aquí en dermatología tienen que saber mucho qué tipo de epitelio tiene cada una de las capas. Otra cosa, es avascular. Eso también lo preguntan. ¿Y cuál es su origen? Origen ectodérmico. Eso me vino a mí en el examen. Así que téngalo muy en claro. Esas tres características son fijas. Entonces, esta capa de epidermis no es como se ve en esta imagen, que es simplemente un trozo de piel, sino que va a tener bastantes estratos o capas, como lo quieran llamar. Y empezamos con el estrato, con el estrato basal o germinativo. ¿Ok? Nos vamos de la capa más interna a la más externa. El estrato germinativo o basal contiene lo que son los melanocitos y a las células de Merkel. Melanocitos de melanina, ¿no? Acá se produce la melanina. Entonces acá subrayamos melanocitos y células de Merkel. Me apagó. Células de Merkel. Mm, mm. A ver. Pucha, chicos, dejó de funcionar mi lapicero. Ok, a ver, un ratito. Ya. Entonces encontramos los melanocitos y las células de Merkel. Eso es muy importante porque les van a preguntar dónde encontramos cada cosa. Otra cosa importante de este estrato basal es que es mitóticamente activa. O sea, aquí las células se van a estar reproduciendo a cada rato, ¿ya? Y también aquí vamos a encontrar una monocapa, y eso sí ténganlo muy en cuenta, que es una monocapa de queratinocitos. Porque más arriba vamos a encontrar otras capas que tienen multicapas, o sea, son más capas de queratinocitos. Acá solamente es una capa. Entonces, vamos subiendo. Subimos al estrato espinoso. Aquí, como les digo, es una multicapa. Ya no es una sola capa, es multicapa de queratinocitos. Y como son varias capas de queratinocitos, van a tener que estar unidas por algo. Y este algo se le llama desmosoma. ¿Ok? Aquí encontramos queratinocitos unidos por desmosomas. Y también encontramos a las famosas células de Langerhans. Las células de Langerhans son células muy importantes para nuestro sistema inmunológico. Mm. ¿Ok? Langerhans, sistema inmune. Seguimos subiendo y nos vamos al estrato granuloso. Aquí vamos a encontrar gránulos, como su nombre lo dice, granuloso de gránulos rellenos de queratoyalina. ¿Y qué es la queratoyalina? O sea, ¿para qué me sirve? Esta queratoyalina, vamos a escribir acá abajo, es necesaria para la producción de queratina.
¿Ok? Queratoyalina necesitamos queratoyalina para producir queratina. Entonces, en esta capa que está la queratoyalina, es donde se inicia la queratinización. Queratina para el pelo, ¿no? El vello. Entonces, seguimos subiendo y llegamos al estrato lúcido. Del estrato lúcido, lo único que hay que recalcar o lo importante es que lo vamos a encontrar ¿dónde? En palmas, en manos y plantas de los pies. ¿Ok? Plantas y palmas. Si estamos hablando del brazo, no hay estrato lúcido, el hombro no hay estrato lúcido, la espalda tampoco. ¿Ok? Y finalmente el estrato córneo. Como les dije, vamos de más adentro a lo más superficial. El estrato córneo es la capa más externa de la piel y como es la capa más externa, tenemos células escamosas muertas. Toda nuestra piel muerta, pues obviamente va a estar en el estrato córneo. Estas células escamosas muertas se le llaman corneocitos y hay una característica muy importante de estos corneocitos, es que no tienen núcleo, ¿ok? Relaciónala como que están tan muertas que ya hasta se le murió el núcleo, o sea, no, están muertas. Son células escamosas muertas sin núcleo, corneocitos. Eso también me lo preguntan, chicos, ¿dónde están los corneocitos? En verdad creo que es fácil de relacionarlo porque si son células muertas, ¿dónde encontramos la célula muerta? En la capa más superficial. ¿Y cuál es la capa más superficial? El estrato córneo. Otra característica es que ese estrato tiene una alta resistencia a la erosión, como es la capa más superficial, tiene que ser como más dura, que evite que yo pueda erosionar fácilmente la piel. Y otra cosa es que tiene una capa impermeable al agua. Por la acción de la queratina, esto genera que no, pues no pueda pasar mucha agua, ¿ya? Entonces es permeable al agua. Ya. Y esas serían las características principales de los estratos y de la epidermis. Entonces, ahora ya para mencionar más a fondo las células que encontramos acá, tenemos esta imagen de acá súper bonita donde se ven literalmente todas las formitas de las células. ¿Qué es lo más importante? O sea, ¿cuál es la célula más importante de la que vamos a hablar? Los queratinocitos. ¿Por qué? Porque los encontramos en un 90%. Los queratinocitos los encontramos, acá está por si acaso el queratinocito, lo encontramos en el estrato granuloso. ¿Se acuerdan? Que en el estrato granuloso encontrábamos gránulos de queratoyalina para la queratinización y todo eso. Entonces, ahí encontramos queratinocitos. Les mencionan también en su clase que hay un tiempo desde que el queratinocito nace hasta que se convierte en un corneocito, que el corneocito era la célula escamosa muerta sin núcleo. ¿Ok? ¿Cuánto es este tiempo? Y también lo he preguntado, así que ténganlo en cuenta, 28 a 31 días. Entonces, entre más o menos un mes, un queratinocito nace hasta que se convierte a una célula escamosa muerta. Entonces, más o menos vive un mes el queratinocito, en pocas palabras. Este queratinocito tiene microtúbulos, microfilamentos de actina y filamentos de queratina. ¿Ok? Y las queratinas, eso sí también lo menciona y también lo pregunta en sus exámenes. em, ¿Qué tipo de queratinas encontramos dependiendo de qué estrato es donde estamos? Por ejemplo, si estamos en el estrato basal, que es basalo germinativo, o sea, el más interno, ¿qué queratinas encontramos? La queratina K5 y la K14. En el espinoso y granuloso encontramos K1, K2 y K10. Y en el estrato lúcido, que es palmas y plantas, K9. Vamos a ponerle una estrellita aquí porque esto sí es pregunta de examen fijo. Siempre lo pregunta. Varía en cuál pregunta, pero sí, en verdad, siempre pregunta. Eh, Otra cosa a resaltar en cuanto a los queratinocitos son los cuerpos de Otland o también llamados queratinosomas. Igual están ubicados en el estrato granuloso y su función es vertir su contenido lipídico, porque estos cuerpos de Otland tienen lípidos adentro.
Entonces se encargan de botar su contenido lipídico por exocitosis. ¿Para qué? Para formar una barrera que va a rodear a los corneocitos. ¿Ok? Recuerden que los queratinocitos se terminan convirtiendo en corneocitos. Los cuerpos de Otland botan sus lípidos para poder generar una barrera a través de, o alrededor de ellos. Entonces, una barrera de permeabilidad que evite la pérdida de agua. ¿Ok? Sí, forma una barrera a través de los cornocitos. Recuerden, los cornocitos son los que están en la parte córnea, estatocórneo, y esa tenía la característica de tener poca permeabilidad al agua. Entonces, ¿quién es la que le da esta capacidad? Los cuerpos de Otland o los queratinosomas. Luego, los melanocitos son encontrados en un 5 o 10%, derivan de la cresta neural y su función es que transfieren melanina a los queratinocitos a través de sus melanosomas. Y donde los encontramos, que también es muy importante, en la capa basal o germinativa. Otras cosas que vamos a encontrar, otras células, son las células de Langerhans, que son las que habíamos mencionado anteriormente. Importante saber cuál es su origen. Este caso, el origen de la célula de Langerhans es de origen mesodérmico. ¿Y dónde la encontramos? En el estrato espinoso. ¿Y cuál es su función? La inmunidad. ¿Se acuerdan? Les dije, las células de Langerhans van con el sistema inmunológico. Em, ¿Por qué? Porque estos casos, las células de Langerhans presentan antígenos, o sea, se encargan de presentar los antígenos a los linfocitos T. Entonces, presentan antígenos a los linfocitos T. Em, Otra cosa es que encontramos a las células de Merkel. Ya, estas son las que menos encontramos. Acá están las células de Merkel. Las encontramos en un 1% básicamente, y lo importante acá es su origen también, origen neuroectodérmico. ¿Y dónde lo encontramos? En la capa basal. ¿Y cuál es su función? Ya esto lo deberían saber por fisiología en realidad, pero las células de Merkel son las encargadas de la recepción táctil, son receptores táctiles. Ya. Y esas son las características de cada una, chicos. De acá, como les digo, en realidad lo más importante es su origen y su función de estos dos. No he visto mucho que pregunten sobre los cuerpos de Otland, pero tengan en cuenta que permite que haya una permeabilidad que evita la pérdida de agua. O sea, genera una barrera para que no se pierda agua y para que tu piel no se deshidrate. Los queratinocitos ya les subrayé que es importante. Y sí, eso es lo más llamativo de esta diapositiva. Acá, a ver. Anatomía, fisiología y semiología de la piel, pero ahora vamos a ver lo que son las uniones celulares. Por ejemplo, tenemos a las uniones ligadas al citoesqueleto de la actina. Aquí, en este tipo de uniones, tenemos dos tipos: uniones adherentes y uniones estrechas. Las adherentes se encargan de la posición y la formación de los desmosomas. Las uniones estrechas impiden que haya una difusión de fluidos a través de espacios intercelulares y se encargan de limitar el movimiento de las proteínas de las membranas plasmáticas. Por otro lado, en las uniones conectadas al citoesqueleto de la queratina, acá, tenemos a las famosas uniones tipo GAP. No, esperen, no. Las uniones conectadas al citoesqueleto de la queratina, estas, me confundí, tengo que corregirlo. Estas van con esta, ¿ok? Sí, las conectadas al citoesqueleto de la queratina son los desmosomas y los hemidesmosomas. Los desmosomas son los que vemos acá en la imagen del medio, y son los desmosomas. Entonces, los desmosomas
Lo que tienen que saber de aquí es que los desmosomas nos permiten unir un queratinocito con otro queratinocito. Entre ellos, un desmosoma. Eso es lo más importante. Luego, un hemidesmosoma permite unir un queratinocito con la membrana basal. Ya no es queratinocito, queratinocito, sino queratinocito membrana. Entonces, básicamente eso es lo más importante. Y esto, no se olviden, es de acá, de conectadas al citoesqueleto de queratina. Y en cuanto a canales de membrana que no están conectadas al citoesqueleto, estas sí son las uniones gap, ¿ok? O también llamadas gap junctions. Son canales que van a tener una apertura variable, van a estar formadas por las famosas conexinas. em, que estas conexinas van a permitir el paso de moléculas pequeñas entre las células. Para eso sirven las uniones gap. Y son muy numerosas donde en la capa espinosa. Ahí vamos a encontrar bastantes uniones gap. Y cuando las células ya están cornificadas, o sea, como corneocitos, ya no vamos a tener presentes más uniones gap. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante de las uniones celulares. En realidad, de aquí, lo único que yo he visto que preguntan es desmosomas y hemidesmosomas. No he visto que pregunten más. Ay, bueno, em, los uniones gap, ¿no? Básicamente, ¿por qué están formados las conexinas y dónde es que las encontramos mayormente en la capa espinosa? Pero de ahí, no, no le ponen mucho énfasis a este tema. Ok, ahora ya pasamos a lo que es la dermis. En la dermis es donde nosotros vamos a encontrar los anexos, como el folículo piloso, la glándula sudorípara y la glándula sebácea. La glándula sudorípara, por eso le coloqué esta fotito. La glándula sudorípara puede dividirse en ecrina y en apocrina. Acá está ecrina y apocrina. Ok. Ecrina me dice que desemboca en la superficie. Acá con la imagen lo sacan. ¿Ven acá? Es como un intestino, pero que desemboca a la superficie. Mientras que apocrina desemboca al folículo piloso. Vamos a ponerlo con otro color. Avanza, avanza y desemboca en el folículo piloso. Entonces, esa diferencia es muy importante que se la sepan, chicos. Ecrina, superficie, apocrina al folículo piloso. Y ya que estamos hablando del folículo piloso, vamos a hablar de su crecimiento. Y esto también me lo preguntaron en el examen, aunque no crean. Esto sí vino en el examen. Ya. Tenemos que el crecimiento piloso puede tener tres fases, que es fase de crecimiento, fase de transición o fase de reposo. Y cada una tiene un nombre distinto que es anágena, catágena y telógena. El crecimiento o fase anágena dura de 2 a 6 años y es el 90%, es decir, que la mayoría de nuestro cabello está en fase de crecimiento, o sea, en fase anágena. Y eso es lo que lo que me preguntaron, que en qué fase se encontraba la mayoría de nuestro cabello, era la fase de crecimiento o fase anágena. Fase de transición o fase catágena dura de 2 a 3 semanas y es menos del 1%. Y en la fase de reposo es un 15% nada más. En cuanto a la glándula sebácea, estas podemos encontrarlas alrededor de todo el cuerpo. Las sebáceas son lo que es el sudor, ¿no? La vamos a encontrar en todo el cuerpo, menos en palmas y plantas. Las más grandes, las glándulas más grandes y más dominantes, vamos a encontrarlas en la cara, en la parte alta del tórax, mientras que las más pequeñitas o casi inexistentes son en palmas y plantas. Por eso no le ponen mucho énfasis ahí. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que ecrina
desembocaba a la superficie de la piel y la apocrina desembocaba al folículo piloso. Entonces, también en su clase les mencionan un cuadrito o más características que les puse en este cuadrito, como para que lo tengan más clara. Tienen que tener este cuadrito así de memoria, porque seguro les van a preguntar. ¿Cuáles son las más numerosas? Las que desembocan en la piel, o sea, las ecrinas, más numerosas. ¿Dónde las vamos a encontrar? O sea, las glándulas ecrinas vamos a encontrarlas especialmente en palmas, plantas y frente. ¿Ok? Palmas, plantas y frente. Su inervación también es muy importante, tiene inervación colinérgica. Y inicio de actividad. Desde que uno nace, o sea, desde que estás bebito, tus glándulas ecrinas ya están produciendo sudor. Mientras que las apocrinas, que están ubicadas en las axilas, en los genitales, en los pezones, en las areolas. Entonces, ahí están ubicadas las apocrinas. Y se dan cuenta, estas ya, cuando uno va creciendo, no ven que cuando uno es chiquito, un niño, por ejemplo, así esté corriendo, esté haciendo ejercicio, lo que sea, no empieza a sudar tanto y sobre todo el olor, ¿no? No es tanto. ¿Por qué? Porque recién estas glándulas que están ubicadas en las axilas, genitales y todo eso, lo que suda bastante, recién se empiezan a desarrollar en la época de la pubertad. ¿Ok? Esa es una diferencia. Las apocrinas desde la pubertad, las ecrinas desde el nacimiento. Secreción del sudor, ecrinas rápida, apocrinas lento. ¿Y cuál es la función principal de la ecrina? Para la termorregulación. Recuerden que nosotros, cuando sentimos mucho calor, empezamos a sudar. O sea, así no estés haciendo deporte, cuando tienes calor, sudas. Y esto es una forma de termorregulación que el cuerpo tiene para bajar nuestra temperatura. Por eso, la glándula endocrina es la que se encarga de la termorregulación. ¿Ok? Seguimos con la hipodermis, que es la parte ya más interna. Aquí vamos a encontrar lo que son grasa, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Su función va a ser protección. ¿Por qué? O sea, como la mayoría de nuestra hipodermis, como se dan cuenta que en la foto, literalmente es grasa. O sea, por eso lo puse en mayúscula. La hipodermis es grasa. Como es grasa, me va a proteger contra golpes, traumatismos, me va a ayudar a la conservación del calor y al ser lípidos, me va a generar como un reservorio de energía muy importante. ¿Sí? Eso es lo más importante de todo lo que es hipodermis. Onicogénesis, que es el crecimiento unguial o bueno, el origen de la uña. Estos son valores bastante específicos. Creo que no lo preguntaron en los exámenes, pero ahí se los dejo como para que lo tengan ahí presente. Y es, por ejemplo, que la velocidad de crecimiento va a variar en cuanto a manos y pies. En las uñas de la mano, el crecimiento más o menos es de 2 a 3 milímetros por mes, mientras que en los pies crece mucho más lento, o sea, crecen 1 milímetro cada mes. El reemplazo total de la lámina unguial, es decir, que ahorita yo tengo mi uña acá, para que esto que está al inicio, o sea, la parte más pegada a mi piel, llegue al final, a eso se refiere con el reemplazo total de la lámina unguial. En las manos es más o menos 6 meses. Y en los pies 18 meses para que haya un reemplazo total. ¿Ok? Acá les coloqué esta imagen como para que puedan saber cuáles son las partes. Tenemos Mariela, Oli, creo que te pusiste en espera, no escucho.
A ver, ya. Creo que dijeron que no se escucha. Hola, Mariela, sí. ¿De qué No sé parte por se qué salía cortó? en espera. Esta parte, la de Ajá, oncogénesis. Ajá, desde ahí. onicogénesis, ya. Onicogénesis. Ya, genial. Entonces, todo onicogénesis. Sí, porque no sé por qué se puso en espera. Y te Ya, hablé, pero creo que era mi internet y no se escuchó. ¿No? ya, ok. Entonces, con respecto a la onicogénesis, como les digo, ónico de uña y génesis de origen o, claro, el origen, el crecimiento. Entonces, aquí vamos a ver qué tan rápido crecen las uñas y sobre todo saber que las uñas de las manos crecen en distinto tiempo que las uñas de los pies. Por ejemplo, las uñas de las manos crecen más o menos de 2 a 3 milímetros por cada mes, mientras que los pies crecen mucho más lento, a 1 milímetro por mes. Luego también tenemos lo que es el reemplazo total de la lámina unguial. Eso quiere decir que la uña que está más pegada a mi epidermis, que esta parte llegue hasta el final de mi uña, o sea, que se haya un recambio total, más o menos en las manos dura unos 6 meses y en las uñas de los pies dura unos 18 meses. O sea, si se dan cuenta, es bastante la diferencia del tiempo de crecimiento. ¿Y cuáles son los factores que van a influir en esto? O sea, porque no todos vamos a tener el mismo crecimiento unguial. Por ejemplo, si es que mi paciente es niño, su uña va a crecer mucho más rápido que la de un adulto. O si estamos en verano e invierno, en verano van a crecer mucho más rápido. También tenemos que tener en consideración el estado nutricional de mi paciente. Si es que está con cáncer, está bajando mucho de peso, está caquético, tiene anorexia, bulimia, etcétera. Cualquier problema que le afecte su estado nutricional, también las uñas van a verse afectadas y van a crecer mucho menos. También tenemos enfermedades sistémicas, por ejemplo, pacientes con diabetes, ¿no? O sea, enfermedades que afectan todo el cuerpo en general, también van a afectar el crecimiento unguial. Acá les decía que les puse una imagen donde podemos ver cuáles son las partes de la uña, porque creo que también les preguntan em, como que con estos nombres un poquito raros, por ejemplo, hiponiquio, que es la zona de la piel que está abajo de la uña, que rodea el dedo, esa es la parte que se llama hiponiquio. Lámina unguial, es a lo que le llaman uña. Lecho unguial. Lecho es porque es donde, tipo, descansa la uña, o sea, la parte de la carnecita de la piel que está abajo de la uña, a eso se le llama lecho unguial. El eponiquio. El eponiquio es la cutícula, es decir, el borde donde empieza a nacer la uña, a eso se le llama eponiquio. Por eso tiene el nombre eponiquio, que es la parte inicial donde todavía hay piel, pero ahí está iniciando la uña, y el otro se llama hiponiquio, que es donde ya está terminando la uña, pero estamos hablando de la piel también, ¿no? Hiponiquio, hiponiquio. Y bueno, acá arriba está la epidermis, ¿no? La parte del dedo. Y la matriz unguial, ¿no? Toda uña tiene una matriz desde donde empieza a formarse, o sea, desde ahí es donde empieza a regenerarse más uña, más uña. Ahora pasamos a las lesiones elementales. A ver, esta parte en realidad también es bastante importante. Hacen bastante preguntas muy simples con respecto a esto, pero bastante directas, ¿ok? Entonces, empezamos con lo que son las lesiones primarias. A ver, ¿saben por qué se llaman lesiones primarias o lesiones secundarias? Las primarias aparecen sobre piel que no, bueno, sana, ¿no? Que no ha sido afectada o no tiene alguna erosión o algo, pero la secundaria Ujú. ya es sobre algo que ya está dañado, lesionado, ¿no? Claro, muy bien. Sí, correcto. Ahorita vamos a ver lo que son las primarias, que efectivamente son sobre piel previamente que está sana, o sea, que no ha tenido ningún daño. Vamos a separarlo como puse en este cuadrito en plano y circunscrito y en palpables.
Cuando vemos las que son planas y circunscritas, tenemos a dos que son súper características en las que la han escuchado por todos lados, seguro. La mácula y la mancha. ¿Qué es lo más importante de estas dos? Su tamaño. Cuando yo digo que es mácula, cuando es menos de 1 centímetro. Mancha, cuando ya es más de 1 centímetro. Eso es toda la diferencia, básicamente, chicos. Y con tal que sea plana y sea circunscrita, mácula o mancha. Menos de uno, mácula, más de uno, mancha. La mácula, ahí les puse las fotos, por ejemplo. Ahí está una mácula. Lo que vamos a ver es de tamaño, perdón, en patologías como la leucodermia, en el léntigo, que es lo que vemos, es como lo que vemos en esta persona, pero un poquito más chiquito y en la cara. Los nevos melanocitos, o sea, los lunares también, ¿no? Mientras que la mancha, así como vemos acá, es un poco más grande, ¿no? Esto ya lo vemos en personas que tienen, por ejemplo, vitiligo, que tienen pues manchas de diferente, otro color de la piel, pues regularmente grandes. En melasma también. Por ejemplo, melasma les aparece a las personas que han estado embarazadas. Después del embarazo les sale como manchas un poco marrones en la cara, manchas bastante grandes, por acá, por los cachetes, o manchas capilares. Ya. En cuanto a la elevación palpable, ya vamos a ver a dos cosas también, a la pápula y a la placa. Su diferencia es que la pápula es menor de 1 centímetro, acá lo vemos, es chiquitita, y la mácula, perdón, la placa es mayor a 1 centímetro. Cuando yo veo una pápula, así como en la foto, en un molusco contagioso, por ejemplo, en una verruga, no sé si han visto verrugas, así también son chiquitas. A eso se le llama pápula. Así que en su rotación clínica ven una verruga, le van a responder que es una pápula. ¿Ya? Esa sería su caracterización, pápula. ¿Cuál es su característica? Es que desaparece sola y sin dejar cicatriz. ¿Ok? No deja cicatriz. Por otro lado, la placa creo el ejemplo más común es una psoriasis. Literalmente la psoriasis, el paciente puede ser una psoriasis localizada, que es, no sé, por ejemplo, en el brazo, en la mano, en la cara, en el cuero cabelludo, así como puede ser una psoriasis ya sistémica, que puede ser por todas las partes del cuerpo, pero básicamente son placas que pueden ser grandes, otras pequeñas, otras mucho más extensas, pero son plaquitas. Así como vemos en la imagen, más o menos es una placa así, un poquito elevada, es palpable, se notan los bordes. Otro ejemplo sería la queratosis seborreica, que también son como lunares, pero un poco más grandes, un poco ya sobresalidos, que son palpables, y los líquenes. Los líquenes son bastante parecidos a la psoriasis, solo que un poco más pálidos y no se nota tanto la zona rojiza alrededor, ¿ok? El líquen simple. Una cosa de las placas es que puede ser la confluencia de las pápulas, o sea, si es que yo junto varias pápulas, 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 puedo generarme una placa. Ya. Ahora vamos a ver lo que son las lesiones que igual están elevadas, palpables, pero estas sí tienen contenido. La pápula, lo que estábamos viendo, la placa, la pápula, no tienen contenido, por más que estén elevadas. ¿Ok, chicos? Entonces, las que tienen contenido tendríamos a lo que son las pústulas, la vesícula, la ampolla, los flictenas, ¿ya? En cuanto a la pústula, pústula de pus, es una elevación de la piel, pero acá sí tiene contenido purulento, o sea, pus, ¿ya? Es como esas, acá vemos, ¿no? Son estas de acá. Las que uno ve en la piel a veces sí le da ganas de reventar y que salga todo el pus. Ya, esas son las pústulas. En cambio, cuando hablamos de una vesícula, puede ser menor de 1 centímetro
Y la diferencia es que esta también va a tener contenido, pero su contenido va a ser un líquido claro, una como pequeña ampolla, más o menos, que puede ser de tipo intradérmica o puede ser ubicada en la dermis, pero superficial. ¿Ok? Esa es una vesícula. ¿Dónde vemos una vesícula? O sea, ¿dónde vemos vesículas? ¿Tienen alguna idea? O sea, un ejemplo de una vesícula. No. Ya, ok. Un ejemplo bastante claro donde vamos a ver vesículas es en los pacientes con herpes. ¿Ok? Si les dicen herpes, vesícula. Vesícula, vesícula. Fijo. Y ampolla. Las ampollas creo que son bastante conocidas. Quien no ha tenido una ampolla. Más o menos fluctúan entre más de 1 centímetro, pero menos de 5 centímetros. O sea, no son tan grandes. Por ejemplo, cuando estamos rozándonos con el zapato, aquí me ha salido una ampolla en el tobillo, o bueno, en el talón, que era en el tobillo, el talón. O incluso en el dedo chiquito cuando te roza el zapato por el costado. O sea, básicamente se da por rozaduras, por erosión de la piel. Ahí se genera una ampolla y tiene un líquido claro, ¿no? De contenido. Entonces, ahí está la foto bien clara de una ampolla. Y cuando vemos un flicteno. A ver, chicos, eso sí está fácil. ¿Cuándo vemos flictenas? O sea, ¿en qué lesiones? O sea, ¿qué se ha tenido que hacer el paciente para que yo vea una flictena? Es algo muy común. O sea, no el accidente que Quemadura, pasa, ¿no? pero... Ajá, sí, claro, una quemadura. Entonces, estas ya son ampollas, podríamos llamarle ampolla, pero mucho más grande. Entonces, ya cuando ya sobrepasa los 5 centímetros, ya cambia el nombre de flictena. Entonces, habitualmente es un poco más tensa, no como la ampolla que es un poco más fácil de reventar. No, la flictena ya es un poco más dura, más tensa. Y lo más frecuente es verlo en quemaduras o también puede hacer en reacciones alérgicas, pero súper graves. Otras lesiones elevadas vendrían a ser el quiste, el nódulo y el abono. Un quiste, tengamos que la palabra clave de esto es encapsulado, ¿ya? Un quiste es una lesión encapsulada que va a tener contenido que puede ser líquido o puede ser incluso semisólido, ¿ya? Es un saco cerrado, por eso le llaman encapsulamiento, así como se ve en esta imagen, es como un saquito. Un saquito cerrado que va a estar debajo de la piel y va a estar recubierto de epitelio. ¿Ya? Está elevado, está circunscrito, podemos ver el borde del quiste y es palpable, ¿no? Luego tenemos lo que es el nódulo. El nódulo ya es una lesión más dérmica o incluso hipodérmica. Si yo digo que es dérmica o hipodérmica, es decir, que es superficial o es más profunda. más profunda. Ujú, más profunda, correcto. Entonces, un nódulo ya es más profundo, casi hasta los vasos. Si se dan cuenta también las fotos, arriba es más arribita y en el nódulo se ve que ya está incluso casi en la parte de la grasa, que es la parte hipodérmica. Entonces, un nódulo es una lesión sólida, palpable, igual va a ser circunscrita, pero la diferencia es que va a ser más profunda. Tiene un componente dérmico o hipodérmico. Y finalmente, el abón. El abón, o también llamado comúnmente roncha, es una lesión elevada provocada por un edema localizado, ¿ya? Y es de corta duración. Esa es su palabra clave, corta duración, porque es transitoria. En realidad, el abón no solamente se refiere a lo que es, no sé, una picadura, por ejemplo, no necesariamente, sino también los pacientes que tienen pieles un poco más sensibles pueden tener lo que es el dermografismo, que es cuando
uno se empieza a escribir en la mano con la uña, o claro, básicamente con la uña porque haces más fuerza y haces pues ahí una lesión. Y se le ve incluso en el paciente, acá puede estar su brazo y él hace, no sé, puede hacer un michi en tu brazo y se nota claramente. Entonces, eso también es considerado un abón, ¿ok? Cuando se pone así rojito, rojito, por el dermografismo, ¿no? Porque te dibujaste en la pierna, etcétera. Se asocia mucho al prurito. Prurito. Recuerden, prurito es que pica. Normalmente desaparece en menos de 24 horas. Otra cosa es que no deja mancha ni cicatriz. Yo sé que algunas ronchas quizás les han dejado alguna marca, pero lo normal es que cuando uno no lo está tocando y no lo está manipulando, no deje mancha ni tampoco una cicatriz. Sin embargo, si uno se está rascando, te lo estás apretando, sí te puede quedar quizás un cambio de color, ¿no? Cicatriz no, pero sí un cambio de color, quizás ahí se ponen un poco más oscuras, ¿no? Entonces, lo característico es prurito, dura poco porque se van 24 horas, y que vemos que es eritematosa. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta con las lesiones elementales primarias, como para pasar a las secundarias? Una consulta, Mariela. ¿Hacen o sea, inciden en, por ejemplo, en lo de qué es vesícula, si es intraepidérmica o subepidérmica o no? Porque tengo entendido que las intraepidérmicas son más frecuentes, pero, por ejemplo, esas vesículas herpetiformes creo que son subepidérmicas. ¿Inciden en eso o no? Solamente ejemplos Lo generales. Claro, lo que pasa es que en el examen les van a poner este tipo de información, les van a venir en el examen como caso clínico, como por ejemplo, ya Flitena sería muy fácil, ¿no? Paciente que ha sufrido una quemadura de segundo grado, tercer grado, se nota una ampolla bastante grande, ¿qué cosa tiene? Abón, Flitena, ampolla, es mal, Flitena. Después en vesícula. Paciente con, le vamos a mencionar herpes, acuérdense de mi herpes. Le vamos a decir paciente con herpes, con antecedente de herpes, herpes zóster, herpes, que tiene una elevación con contenido de tipo líquido. No le van a hacer mucha referencia en realidad de si es intradérmica o dérmica, a menos que sea, por ejemplo, lo que le mencioné del nódulo, que eso sí, cuando mencionan nódulo, sí he visto que ponen que es una paciente viene a la consulta con lesión elevada que llega hasta la dermis o hasta la hipodermis, palpable, ya. Y te ponen quiste, vesícula, nódulo. Y ahí ustedes marcan. O sea, básicamente así es como le vendría. O sea, para eso necesitarían saber sus características, ¿no? ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Ujú. Entonces ya pasamos con lo que son las secundarias. Las secundarias, como bien dijiste, básicamente son las que ya se dan cuando la piel ya está, pues, dañada, ¿no? Se da sobre ya piel dañada, ya no es piel sana. Vamos con la erosión, por ejemplo. La erosión es la pérdida de continuidad y así también le ponen en su caso clínico. Paciente que viene con pérdida de continuidad de tipo epidérmica, superficial, porque esta sí es bien superficial. La erosión es epidérmica, pérdida de continuidad. Otra cosa importante. Pasaron, no sé, una semana y el paciente no tuvo cicatriz, sin cicatriz, ¿ok? Entonces, esto puede pasar en la erosión.
Por ejemplo, cuando se han caído de la bicicleta y se les ha hecho un raspón, eso se le llama una erosión. O sea, en vez de decirle raspón, es una erosión, ¿no? Pérdida de la continuidad. Normalmente no deja cicatriz, ¿verdad? Si es que es bastante suave, no debe dejar una cicatriz. Ya, vamos a ver lo que es escoriación. Una escoriación ya es un poco igual es en la epidermis superficial, eso también. Igual vamos a poner epidermis. Pero, ¿cuál es la diferencia entre escoriación y erosión? Que la escoriación, ay Dios mío, se me olvidó. Ya, que la escoriación es autoinfligida. ¿Cómo autoinfligida? Que yo misma me lo hice. Es decir, cuando yo me hago una roncha, cuando incluso hay escoriaciones que pueden ser neuróticas, o sea, por el mismo problema mental del paciente. No sé, yo estoy muy nerviosa y hay gente que le da así, entonces se empieza a rascar, a rascar, a rascar, a rascar por todas partes. Eso genera una escoriación, ¿ok, chicos? A eso se le llama escoriación, no erosión. Escoriación es cuando yo misma me empiezo a rascar, porque me pica, me pica, me pica y me estoy rascar, 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 y se va a generar un daño en la piel, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos escoriación. Por eso se dice relacionada con un trauma. ¿Y cuál es el trauma? El rascado. Pasamos a lo que es una fisura. Ya cuando hablamos de fisura, ya nos vamos ya un poco más profundo, ¿no? Ustedes mismos ven la foto, ya, más adentro. Básicamente es una hendidura, ya no es pérdida de continuidad, ya es hendidura. Vamos a poner acá, hendidura. Una hendidura lineal que va a atravesar la epidermis. ¿Ok? Atraviesa la epidermis. Una fisura puede generarse porque hay una excesiva resequedad o porque hay hiperkeratosis. Por ejemplo, una fisura es cuando, vamos a llamarle como fisura o grieta, o sea, una grieta, así como en el desierto, que está súper seco, igual relaciónalo con eso. Excesiva resequedad en la piel, por ejemplo, esa gente que está súper, súper, pero ya es como cuando tienes problemas ya de la piel, básicamente, porque si tú, por ejemplo, no te echas tu crema hidratante y así, o sea, no te va a salir una fisura en la mano. Pero hay gente que sí tiene, por ejemplo, hiperkeratosis o tiene problemas de resequedad excesiva. Se reseca tanto su piel si es que no se cuida y no se echan cremas que pueden generarle fisuras que parecen como cortes en la mano y que le duelen un montón. O sea, se ponen súper eritematosas, le duelen hasta el mover, o sea, y sobre todo en las zonas de pliegues, claro, en la zona de los pliegues, por ejemplo, en los codos, en las axilas, en todas esas zonas se reseca mucho y le salen bastante como fisuras que parecen como cortes, o sea, grietas enormes, como un desierto. Entonces, eso vemos en lo que es la fisura. Pasamos a lo que es una costra, por ejemplo. Una costra, bueno, todos hemos tenido costras, es el resultado de la desecación de los exudados y trasudados cutáneos. Es decir, de todo lo que se hizo, o sea, se deseca y se empieza a formar una costra. Em, Puede ser una costra de sangre, una costra de pus, todo se empieza a secar y se queda ahí, ¿no? Todo está mezclado con detritus celulares, que es pues como células o el polvo de células muertas. Esos son los detritos. Entonces, cúmulos de pus, sangre, desecados, mezclados con detritos. ¿Ok? Eso es lo importante. Desecación de los exudados y trasudados. Y bueno, la imagen creo que es bastante clara. Em, Luego que vemos lo que es una escama.
Las escamas son láminas secas por desprendimiento anormal o acumulación del estrato córneo. ¿Cuándo podríamos ver, por ejemplo, una escama, o sea, una lámina seca por desprendimiento anormal? En el cabello, bastante común. La caspa. Ajá, claro, una caspa. Eso vendría a ser una lámina seca, pero que ya un desprendimiento anormal, no es algo patológico. Sin embargo, también tenemos acumulación del estrato córneo. El estrato córneo, ¿se acuerdan qué capa era? Interna, media, externa, superficial. La más superficial. Ujú. Claro, entonces, ¿a qué me refiero con acumulación del estrato córneo? Cuando se te empieza a acumular, por ejemplo, por eso es importante que también tengamos la costumbre de exfoliarnos, porque ahí vamos a poder eliminar toda la acumulación del estrato córneo, porque a veces puede ser que no botamos suficiente, no nos lavamos bien y se empieza a acumular, acumular, acumular toda esta capa de células muertas y ahí vamos a poder tener escamas también, se pueden formar escamas, que son las células muertas básicamente que están ahí capa, capa, capa. Ya con una exfoliación, ¡pum! Sale y te quedas tú con tu piel nueva. Entonces, eso es una escama. Lámina que se desprende en la capa córnea. Ok. Y bueno, la cicatriz, bueno, es la reparación, ¿no? La cicatriz es una reparación de la parte epitelial de una solución de continuidad. Cuando le llamo solución de continuidad, es a que se rompe la continuidad en realidad, ya. Em, ¿Cómo le llamamos? Perforación, no, no continuidad. Porque yo antes cuando leía solución de continuidad no entendía qué significaba, porque no me suena a que hay un espacio, una abertura, ¿no? Pero en realidad sí, es que no está continuo. ¿Ok? A eso se refiere. Recuerden que las cicatrices hay dos tipos, no, en realidad tres. Em, ¿Saben cuál tipo son? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipos de cicatrices tenemos, por ejemplo? Mm, las hipertróficas, queloides, atróficas también. Ujú. Sí, súper bien, justo esas tres. Las atróficas pueden ser o sea, atrofia es cuando la piel como que se contrae, se tensa y se forma como pues, una cicatriz un poco como contraída. Lo más común que esto pase es en los pacientes que tienen acné, o sea, las secuelas del acné, ¿no? No sé si han visto los pacientes que ya han tenido acné, que se les nota como en el cachete como huecos, como ciertos huequitos que son cicatrices ya. O sea, eso es un ejemplo clarísimo de una cicatriz atrófica. Una cicatriz hipertrófica es cuando la cicatriz es un poco más gruesa que una cicatriz normal. Sin embargo, ¿cómo es que diferencio yo de una hipertrófica de un queloide? Es que la hipertrófica sí va a respetar el límite del trauma. Es decir, si yo le hago a mi paciente una cesárea, la cesárea tiene cierta forma, ¿no? Entonces, le puede salir una cicatriz hipertrófica, pero va a seguir el borde del corte que yo he hecho. Sin embargo, un queloide es que si yo le echo un corte, por ejemplo, no sé, acá está su abdomen, yo le hice un corte así. Lo que va a pasar con el queloide es que va a decir, no, yo no respeto el límite del trauma y me voy a ir por acá. Una cicatriz así, una cicatriz así, una cicatrizota por acá, incluso si quiere por acá más. O sea, le va a salir una cicatriz súper grande y que no va a tener ni siquiera, incluso por partes que no han estado cortadas, por ahí le puede salir un poco más de queloide. ¿Ok? Y vamos con úlcera. Ay, las úlceras son bien feas en el hospital. La úlcera es una pérdida ya completa de la epidermis. Eso ténganlo en cuenta. Pérdida completa de la epidermis.
¿Ok? Puede también afectar cierta parte de la dermis o de la hipodermis, pero lo más importante es que si la epidermis se fue, eso sí, ya perdimos completamente la epidermis. Como es una lesión tan profunda, sí va a dejar cicatriz, sí o sí, o sea, no hay forma que una úlcera se cure y no te deje nada. O sea, imaginemos que no hay forma de que esto cure bien. O sea, de hecho que va a tener una cicatriz. Ya. Entonces vamos a ver lo que es la liquenificación también. En cuanto a la liquenificación, ya es la penúltima. em, Liquenificación es engrosamiento cutáneo, ¿ok? Aumento de grosor. Engrosamiento cutáneo, o sea, de la piel, pero de tipo localizado. Sobre todo tiene una acentuación em, en las líneas naturales de la piel. O sea, por ejemplo, no sé, acá, ¿no? En mi cara yo tengo líneas que son naturales. em, Se pueden acentuar, se pueden engrosar. También otra cosa es que vamos a poder ver hiperpigmentación, ¿ok? Entonces, esa es la liquenificación, engrosamiento, acentuación de las líneas cutáneas naturales. Muchas veces puede ser incluso por un rascado crónico, ¿ok? Un rascado crónico. Y finalmente ya la atrofia. La atrofia, vamos a ponerlo como versus. ¿Por qué? Porque si la liquenificación es el engrosamiento de la piel, la atrofia es el adelgazamiento de la piel. Entonces, hay una disminución del espesor, de la consistencia y de la elasticidad de la mucosa, porque van a haber menos capas epiteliales, ¿ok? Entonces, cuando se adelgaza la piel, esta va a parecer más arrugada, más brillosa. Entonces, vamos a verla acá, más arrugada. O también utilizan la palabra lustrosa para yo decirle que está como más brillante. Hay pérdida de colágeno, que hay pérdida de colágeno. Y como hay pérdida de colágeno, lo que va a generar es que va a haber como depresiones, o sea, va a haber una depresión. ¿Ok? Y bueno, esa es una foto bien característica, ¿no? Ahí está. Entonces, esas serían todas las lesiones secundarias. Y ya pasamos a, este es el último tema. Casi, ya. Pasamos a las micosis superficiales. Este es un tema que no me gusta porque se ve bastante feo. Las imágenes son bien gráficas. A ver, ya aquí sí nos ponemos un poquito más complicados, un poquito más memorísticos. A ver, las micosis superficiales pueden ser causadas por dermatofitos o no dermatofitos. Los dermatofitos, por ejemplo, los queratinofílicos, o los no dermatofitos, por ejemplo, las levaduras. Esos son los principales, ¿ok? Empezamos con los que son causados por dermatofitos. Podemos clasificarlos según su estructura, según qué huésped parasitan y según su patogénesis. Según la estructura que parasitan, tenemos al Trichophytum, Epidermophytum y el Microsporum. Y estos chicos sí, por favor, ojo, vienen los exámenes. Según su estructura, entonces tenemos el Trichophytum, trico viene de piel, ¿ok? Entonces, esto afecta piel, pelo, uñas. Piel, pelo, uñas. O sea, afecta todo, básicamente, para así decirlo. Piel, pelo, uña. El epidermophytum afecta piel y uñas. Nos imaginemos como que el primero afecta a los tres, uno de tres. El segundo afecta dos de tres, pero le quito pelo. Me queda piel y me queda uñas.
El microsporum afecta piel y pelo. Ahí le quito uñas. ¿Ok? Entonces, eso de ahí no se olviden. Y en cuanto al huésped que parasitan, que esto sí he visto que lo preguntan, más como un verdadero y falso en realidad. Según el huésped tenemos a los zoofílicos, a los geofílicos y a los antropofílicos. Eso también con el nombre lo sacan. Zoofílicos, zoo de animales, geo de tierra y antropo de hombre. Zoofílicos tenemos a dos importantes, al T. canis y al T. mentagrofites. Mientras que en el geofílico, sí solamente tenemos a uno, que es el M. gipseum. Y en el antropofílico, ¿cuál es el que tenemos que memorizarnos? El T. rubrum. Ese es el más importante. El T. rubrum es el que afecta a los hombres. O sea, al hombre como persona, por si acaso, chicos. No solo hombres. Hombre como persona. Ya. En cuanto a su patogénesis, los dermatofitos van a atacar al estrato córneo, o sea, la parte más externa. Van a atacar a la parte que está muerta o está dañada. ¿Ok? Para que el microorganismo no muera, hay una cosa que debemos tener, que el índice de desarrollo micótico, o sea, el índice de que este hongo se desarrolle, debe ser igual o mayor al índice de renovación epidérmico. ¿A qué me refiero? Si mi piel tiene un índice de renovación epidérmico súper bueno, no voy a tener lo que les estaba hablando de que se me empiezan a acumular capas de estrato córneo muerto. ¿No? ¿Por qué? Porque los dermatofitos justo ahí les gusta meterse en el estrato córneo muerto o dañado y ahí infectar, ¿ok? Entonces, si mi índice de renovación epidérmico está bueno, el microorganismo va a morir, porque simplemente va a cambiar la piel y el dermatofito se me va a ir, o sea, no me va a infectar. Pero si mi microorganismo se reproduce mucho más rápido de lo que mi índice de renovación fui y me infectó. Em, Otra cosa es que la respuesta inflamatoria del borde de la lesión estimula el aumento de renovación para eliminar el microorganismo. Eso es un mecanismo de defensa de nosotros. Es decir, ok, mi índice de renovación estaba bajito, estaba así, medio tranqui. Entonces me infectó el dermatofito. Empezó a atacar mi estrato córneo, me infectó. Esta infección empieza a generar una respuesta inflamatoria, claro está, ¿no? O sea, nuestro cuerpo empieza a reaccionar y se da cuenta que hay un microorganismo que está atacándonos. Entonces, el borde de la lesión, que está eritematosa, está inflamada, va a estimular a nuestra propia renovación y nos va a decir, oye, tenemos una inflamación acá, una infección, empieza a eliminar el microorganismo, renueva, renueva, renueva. Y esa es nuestra protección, nuestra protección, por así decirlo. Entonces, en cuanto a las micosis superficiales causadas por dermatofitos, las más comunes son las tiñas, ¿ok? Tenemos tiña corporis, capitis, barbae, crural, tiña todo el cuerpo, ¿ok? En cuanto a la tiña capitis, por ejemplo, la tiña capitis, capitis de cabello, ¿ok? La tiña capitis puede ser de dos tipos. Las fotos son bien feas. La más común, por eso les puse acá un más, es la tiña capitis de tipo CK y es más común en niños, ¿ok? Por eso les puse acá niños. Lo vemos más en niños, ¿ok? Entonces la seca o tonsurante, eso también aprenden a hacer los chicos porque en el examen puede poner tiña tonsurante y ustedes, ¿qué cosa es eso? Entonces, seca o tonsurante, la más común, ¿qué es lo característico? Mi paciente va a tener escamas acá en la cabeza, pelos quebradizos, el pelo lo jalas un poquito, se le rompe el pelo, se le cae el pelo y pseudoalopecia. O sea que va a tener, puede tener como plaquitas que van a estar sin pelo, que puede ser similar a una alopecia, pero por eso se llama pseudoalopecia, porque no es, ¿no? Sino por el mismo hongo se está quedando esa zona sin pelo. Entonces, apréndanse esto. Pseudoalopecia, pelo quebradizo, escama. Listo, tiña capitis tonsurante.
Esta puede ser una tiña microspórica o una tiña tricofítica, ¿ok? ¿Estos nombres de dónde los sacas, Mariela? De acá. Microporum o tricofitum, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les recomendaba que sí se sepan a qué afectan cada uno. Ok. Entonces, esta tiña seca puede ser microspórica, causada ¿por quién? Por el M. canis. Esto sí, apréndanse los chicos su diferencia, porque tienen características muy llamativas. La microspórica tiene una parasitación ectotrix, genera placas alopécicas grandes y únicas. Es decir, esta me puede generar una placa grandaza acá, pero única. O sea, una sola placa, ¿ya? Sin pelo. Alopecia es sin pelo, ¿no? Y cuando yo le hago el examen de la luz de Wood, que es que se le ilumina con una luz especial, va a ser positiva, ¿ok? Entonces, todo esto sí, téngalo muy presente. Mientras que la tiña tricofítica es causada por la T. tonsurans, esta tiene una parasitación endotrix. Esto tiene que ver con el dermatofito y la parasitación. Endotrix, acá vamos a ver placas alopécicas pequeñas y múltiples. O sea, en vez de tener una super placa pelada, vamos a tener varias plaquitas sin pelo. ¿Ok? Y aquí la luz de Wood va a ser negativa. Entonces, chicos, eso sí, ténganlo muy en cuenta sus diferencias. Entonces, eso fue la más común, la seca. ¿Por qué seca? Porque está seca, no tiene pus. En cambio, en la otra que es fea, 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 y yo la vi en persona y sí es fea, es la inflamatoria o también llamada querión de Celso. En realidad en el hospital le llaman más querión de Celso, ¿ok? Pero también se llama inflamatoria. Aquí sí va a haber dos cosas características. Va a haber destrucción del tallo piloso, o sea, aquí el pelo ya no va a estar quebradizo, no, acá va a estar destruido. El pelo destruido totalmente. Y otra cosa, duele. El querión de seso sí tiene dolor. Vemos algo característico que es el signo de la espumadera. ¿Por qué espumadera? De la espuma que tiene el pus, porque el paciente va a tener múltiples orificios por donde va a salir pus, así como vemos en la imagen, o sea, horrible. Le va a salir pus. Mayormente, este querión de seso va a estar causado por dermatofitos de tipo zoofílicos o geofílicos, es decir, el Gipseum o por el Canis, ¿ok? Entonces, más o menos eso es todo lo que es tiña capitis. Pasamos con la tiña barbae. Soy un poquito brillo. Ok, tiña barbae. Obviamente barbae no le va a pasar a los niños, ¿verdad? Entonces, esto es más común verlo en los varones adultos. Básico, ¿no? O sea, barba no es mujer, ni tampoco niños. Varones adultos. Aquí, lo importante, esta tiña barbae es causada por dermatofitos zoofílicos, como por ejemplo el tecanis, más comúnmente. Casi, zoofílicos, aprendes el tecanis. Entonces, el tecanis, ¿dónde es más común? En pacientes que viven en zonas rurales, los pacientes que vienen en la sierra, a veces ellos pueden tener esto de la tiña barbae, ¿ok? Zonas rurales. Es muy raro encontrar pacientes en zonas urbanas con este tipo de tiña, ¿ok? Más común es la capitis. Esta tiña barbae también es de dos tipos, foliculitis o como querión, como el querión de seso, ¿no? En foliculitis de folículo, vamos a ver grandes pápulas, pústulas a nivel de la barba, ¿no? Va a tener, ya vimos lo que son las pápulas, las pústulas, como tipo granitos con contenido, ya las pústulas va a tener pus, ¿no? Entonces, así, foliculitis. En todos los pelitos de la barba se empieza a formar, se inflama el folículo y me genera una pústula o una pápula. En el caso del querión, el querión vamos a ver una placa. Vamos a ver placas más grandes a nivel de la barba, granulomatosas, o sea, granulosas. Ya. Pasamos con la tiña corporis. Corporis de cuerpo.
Lo importante de la corporis es que va a afectar partes o zonas sin pelo, sin pelo. Y me va a generar una placa eritoescamosa. Estos chicos sépánselo de memoria, porque cuando les venga en el hospital esto, una tiña corporis, y es súper común en realidad, viene bastante, tiña corporis, la doctora les va a preguntar, o bueno, su doctor les va a preguntar, descríbeme esto, y ustedes tienen que decir, placa eritematoescamosa. Ya con eso 20, ¿ok? Crece de forma excéntrica, es decir, del centro para afuera, excéntrica. Por eso se le llama que tiene como un signo de la mancha de aceite, un poquito más grande. ¿Y cuál es una característica que también ya con eso sacan 20 en su rotación? Que el centro es menos activo y el exterior es más activo. Ya, con eso matan al profesor. Ya, con eso ya más no. Entonces, centro menos activo, el borde muy activo. Es por eso, y eso es una característica súper, súper, súper utilizada por los dermatólogos, chicos. O sea, para que tú digas, ¿esto es tiña o es otra cosa? Te fijas en eso. Si no es así, si tiene, por ejemplo, y como yo sé que es muy activo por el color, se dan cuenta que el borde está bien eritematoso, en cambio el centro, yo digo que está muy poco activo porque está como que más suavecito, un rosadito más clarito. Si está al revés, o si está todo activo, todo rojo, yo no, yo digo no, esto no es tiña corporis. Y así. Entonces, eso es un signo muy importante. Paso con la tiña crural. A ver, la tiña crural es la segunda más frecuente, ¿ya? En adultos varones. El hongo más frecuente que causa esta tiña crural es el Flocusum y el Terrubrum. Ustedes enfóquense en el rubrum, ¿ok? Entonces, crural, Terrubrum. El rubrum era el que afectaba. ¿Se acuerdan? El rubrum era zoofílico, geofílico o antropofílico. Antropofílico. Ajá, muy bien, antropofílico. Entonces, tiña crural de rubrum. ¿Qué es lo que vamos a ver o por qué le llaman crural? Es porque crural viene de bueno, en este caso se refiere a lo que es la ingle, el pubis, nalgas, más que nada esa zona. No vamos a ver, como vemos acá, por ejemplo, lesiones escamosas, eritematosas en esa zona, justo en esas zonas de pliegue en el pliegue de las nalgas, en la zona púbica, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esta tiña crural. También tenemos a la tiña pedis, que también es bastante frecuente, casi un 70%, y en realidad en las clases les mencionan que esta es la más común. ¿Quién no ha escuchado a alguien que te dice que tiene hongos en los pies? O tiña, en el famoso pie de atleta, el que claro, el pie de atleta, que pisas una superficie sucia o no sé, una ducha común en el gimnasio, por ejemplo, ahí está tu tiña pedis, te llevas a tu casa. Entonces, en este caso, en la tiña pedis vamos a tener tres tipos, interdigitales, tipo mocasín o vesículo ampolloso. También es causada por el terrubrum, por si acaso. Entonces, eh, las interdigitales son las más frecuentes, eso sí, ténganlo en claro. Vamos a ver interdigitales, digitales de dedos. Vamos a ver entre los dedos, vamos a ver la tiña acá entre los dedos. Vamos a ver como una descamación, la vamos a ver seca. Vamos a encontrar incluso fisuras que pueden picar y doler bastante. Lo más común es que ocurra en el cuarto y quinto dedo, en los últimos dos dedos del pie, ¿no? Cuarto y quinto dedo. Tipo mocasín. Es una descamación bien delimitada,
que va a ser blanca e hiperqueratóxica. Vamos a encontrar el paciente que su pie va a tener eritemas, va a tener pápulas en el borde de la planta del pie, acá. A eso se le llama mocasín, como zapato. ¿No ves que los mocasines son medios al borde del pie? Ya, entonces como un mocasín. Por eso acá el daño es a nivel del borde del pie. ¿Ok? Interdigitosas, dedos. Y por último, la vesícula ampollosa. Las vesículas tienen un líquido claro adentro, van a formar pápulas incluso, y en esta su ubicación donde es, en el arco, uy, no se ve, en el arco plantar. Ya vesícula ampollosa es acá, en el arco de la planta. Entonces, vesícula ampollosa, mocasín y las interdigitales. ¿Ok? Eso sí, clarísimo. Y también hay en la mano, generalmente, ¿en dónde? En la mano derecha. Y tiene las mismas formas que la tiña pedis, ¿ok? Igual interdigitosa, mocasín, la misma cosa. Pero no es muy común, así que no se habla mucho. En cuanto al tratamiento, les puse los más resaltantes. En la tiña seca o tonsurante, que es parte de la tiña capitis, igual que el querión de Celso, la tiña seca vamos a tratarla con grisio-fulvina. Y mencionan mucho que los imidazoles de tipo tópicos, cuando yo menciono tópicos es en crema, no sirven. O sea, si yo me echo mi cremita de imidazol, no funciona. Clotrimazol, cosquillas le va a hacer, entonces no sirve. Necesito tomarme mi pastilla. En el querión de Celso, cuando yo ya tengo pus, me indica qué cosa. Infección, ¿verdad? Y si yo ya tengo una infección, antibiótico. Sobre todo una cefalosporina. ¿Ok? En cuanto a la tiña corporis, acá sí. En el cuerpo sí le puedo echar mi imidazol tópico. Y si es que, o sea, eso es si es que mi tiña corporis es, por ejemplo, no sé, en el brazo me salió uno. Ya me echo mi cremita. Sí, genial. Pero si yo ya tengo a nivel sistémico, a nivel generalizado, me saliendo tiña por todos lados, ahí sí yo ya me tomo mi fluconazol, que es este. Mi fluconazol ya es cuando es generalizado y esto ya es una pastilla, ya no es crema, y me va a aliviar a nivel sistémico. Onicomicosis, el famoso hongo de la uña. Acá el hongo invade mi uña y puede ser de tipo subunguial distal, es decir, que afecta al hiponiquio. Les dije hiponiquio, acá bajito. Subunguial proximal, distal porque es más lejos, ¿no? Acá está, distal. Imaginemos que este es el punto de referencia. Distal afecta al hiponiquio. Proximal al pliegue. Y de tipo superficial es que invade toda la uña. O sea, ya es la uña. ¿Cómo hago el diagnóstico de una onicomicosis? Básicamente con un examen micológico directo. Vamos a encontrar, ¿cómo es el examen micológico directo? Haces un raspado. Más común es en los pies, ¿verdad? Entonces pues, pones tu pie, en el laboratorio te hacen un raspado de la uña y ese polvito, claro, ese polvito lo van a mandar al laboratorio y van a encontrar hifas, van a encontrar filamentos y ahí van a decir qué hongo es el que tienes, ¿no? A eso se le llama examen micológico directo. Un examen definitorio es el cultivo agar-Saburau, ¿ok? ¿Y cómo es que yo trato esta onicomicosis? Con itraconazol o con fluconazol. Acá sí no podemos usar cremas, las cremas no sirven. Utilizamos el itraconazol 2 meses en la mano, 3 meses en los pies y 6 meses a nivel si usamos el fluconazol. ¿Ok? Siempre el fluconazol se utiliza más tiempo. Esto, chicos, no les digo que sea obligatorio aprenderse los tiempos, pero en realidad sí en algunas preguntas sí les vienen tiempo. O sea, cuánto tiempo tiene que tomarlo. Así que, ojito. Y vamos con lo que son las de tipo
no dermatofitos. ¿Cuánto tiempo vamos ya? No me sale. Bueno, eh, vamos con los dermatofitos. Perdón, los no dermatofitos. Y estos son más rápidos. Sí, con esto acabamos una sola PPT. Ok, en los no dermatofitos tenemos, por ejemplo, la pitiriasis versicolor. ¿Qué es esto? No es vitiligo, por si acaso. Esto es pitiriasis versicolor. Les voy a dar los datos más importantes. Población, jóvenes. ¿Qué causa esta pitiriasis? Y eso sí se lo sepan, por favor, chicos, sépanselo. Porque esto viene en el examen. Sí, malacesia furfur. Pitiriasis versicolor, malacesia furfur. ¿Qué es lo que pasa? El hongo desarrolla una enzima. Esta enzima va a interferir con la melanina. La melanina es lo que nos da el color, ¿verdad? Nos es lo que nos da nuestro color. Pues menos melanina, eres más blanquito, más melanina, eres más moreno. Entonces, el hongo desarrolla una enzima que interfiere con la melanina o también destruye los melanocitos. Por eso es que el paciente parece con vitiligo, pero no, es pitiriasis versicolor. Otra cosa importante, no se contagia. ¿Dónde lo voy a encontrar? Espalda, cuello y hombros. Espalda, cuello y los hombros. Todo esto sana acá. Diagnóstico. Le hago un raspado de piel en el microscopio o utilizo la lámpara de Wood para hacer un examen de fluorescencia. Y tratamiento, puedo utilizar productos exfoliantes, imidazoles tópicos, mm, productos exfoliantes. En realidad de esto no preguntan mucho, nunca he visto que pregunten el tratamiento, simplemente en quién le da, cuál es el agente y que no se contagia. Y finalmente las candidiasis. Ok, tenemos las candidiasis superficiales que se ubican mayormente en la mucosa del tubo digestivo y pueden ser causados por la albicans o la Cruzei. ¿Cuál es la más común? La albicans. Tenemos tres tipos, el intártrigo candidiásico, la candidiasis orofaringia y la candidiasis pulvovaginal. ¿Ok? El intártrigo candidiásico son placas eritematosas y delimitadas de tipo exudativas y pruriginosas. Pruriginosas que pican. ¿Dónde se encuentran? Pliegues. Intártrigo candidiásico, pliegues. Placas pruriginosas eritematosas. ¿Cómo es que la lesión inicia desde del fondo del pliegue y se va extendiendo, por si acaso? Inicia en el fondo, se extiende. ¿Cómo lo trato? Con nistatinas. Hay una crema que se llama nistatina o imidazoles, otros imidazoles tópicos. La candidiasis orofaringia o también llamada Muget es cuando te sale pues cándida a nivel de la boca, el paladar. Es bastante común en lo que son inmunosuprimidos, o sea, pacientes con VIH, o en muy bebitos, pero más común lo vemos en pacientes con VIH. Es más, le pueden poner como antecedente paciente con VIH, Muget, al toque. En este paciente le arde, le duele, impide que se alimente, ¿ok? Eh, se trata con miconazoles. Acá sí ya utiliza un poquito más, tratamientos un poquito más fuertes. Y por último, la candidiasis vulvovaginal. Esta es la más frecuente. Y apréndanse esto. Leucorrea blanca amarillenta, prurito y eritema vulvar. Con esto ustedes diagnostican, ok, ves que la paciente está teniendo una leucorrea blanca, o sea, flujo fino, medio como requesón, que es un poco más grumoso, le pica y la parte vulvar está eritematosa, roja, un poco hinchada. De frente, chicos, candidiasis vulvovaginal. ¿Ya? Entonces, listo, ya finalmente las dermatosis infecciosas. A ver, las dermatosis infecciosas tenemos lo que es el ectima. El ectima es una forma profunda de impétigo no ampolloso. ¿Y por qué les pongo eso? Porque el impétigo es superficial. Y acá también les van a preguntar, así como caso clínico, es una de lesión no ampollosa de tipo profunda que se extiende a la dermis, entonces, y causada por el S. piógenes. Usted dice, pucha, S. piógenes también el impétigo. Entonces no,
No se olviden. Ectima, entonces, ectima, dermis, o sea, profunda. ¿Quién lo causa? El Staphylococcus piógenes, ¿ok? Ojo. Patogenia, una infección primaria, por ejemplo, o una sobreinfección de alguna úlcera que ya teníamos, o sea, una úlcera que ya teníamos, se nos infecta o algo y me puede generar un ectima. ¿Ok? Entonces, una infección de una úlcera preexistente. Factores de riesgo, que tenga traumatismos cutáneos, o sea, una úlcera, un traumatismo, una úlcera. Falta de higiene, que no me lave bien, o hacinamiento, lugares donde la gente vive muy pegada. Clínica, la famosa úlcera ensacabocado. Eso es lo que más se encuentra. Úlcera ensacabocado con una base necrótica. Leen eso y ustedes dicen ectima. Listo, no hay más que pensar. Localización, miembros inferiores. Tratamiento, una diclo o una cefalexina. Y esta es la imagen. Este es un ectima. Impétigo. El impétigo es una infección, pero de tipo superficial. Ojo con esto, esta sí es contagiosa. Cuidado. Y puede ser de tipo ampollosa o no ampollosa. Las no ampollosas son el 70%, o sea, más del 70%. Más comúnmente son las no ampollosas. ¿Quién es su agente? Dependiendo si es ampollosa o no ampollosa. Si es que es ampollosa, más común es el Staphylococcus aureus. Si es no ampollosa, tenemos al S. piógenes o al Streptococcus piógenes beta hemolítico. ¿Ok? Entonces también ténganlo en cuenta. ¿Cuál es el agente de cada uno, chicos? Epidemiología. En pacientes menores de 6 años es bastante común. Básicamente es como la infección pediátrica bacteriana más común y es más común que se dé en verano, en climas templados. ¿Dónde me va a salir impétigo? En la nariz, en la faringe, en las axilas o en la zona perianal también. ¿Ok? Acá está mi famoso impétigo. Y como les digo, tenemos que es ampolloso y no ampolloso. Acá están sus cuadritos, chicos. Esto es súper importante que se lo sepan. No ampolloso, que es el más frecuente, como les digo, aparece en lugares de rascado. Me rasco, impético. No ampolloso. Ampolloso me salen cuando las ampollas se forman por la unión de las toxinas exfoliativas. ¿Ya? Entonces, ampolloso, como es el menos frecuente, es el más complicado. El que se forma por toxinas exfoliativas, con la proteína desmogleína 1. Olviden eso. Entonces, enfóquense en el no ampolloso, que es por rascado, y en el ampolloso, tengan en cuenta que es causado por toxinas, sobre todo con la proteína desmogleína 1. Y acá están otras características. En el no ampolloso, como les digo, más frecuente, ¿a quién afecta? A niños. Vamos a tener una mácula de 2 a 4 milímetros. Va a evolucionar a una vesícula. Eso es lo que vamos a ver inicialmente. Cuando ya es tardío, vamos a encontrar un signo súper conocido, que es el amarillo miel, una costra amarilla. Y eso sí le ponen en su examen, chicos. Así que estas cosas que les tengo subrayadas, sépanselas. Ustedes ven costra amarillo miel, es impétigo no ampolloso, pero de tipo tardío. Eso sí no se olviden, ya es tardío. Al inicio no puedes ver una costra. Al inicio es una mácula y cambia a vesícula. Tardíamente erosiona y de la erosión se empieza a cicatrizar y se forma una costra de color miel. Donde le encontramos cara y extremidades. Es benigna y autolimitada. ¿Por qué autolimitada? Porque si no lo trato, en 2 semanas desaparece. Mientras que el ampolloso es más frecuente en neonatos, ojo, inicialmente son vesículas y tardíamente son ampollas, no costra. El ampolloso no se forma una costra, se genera ampolla.
Esta, si no la trata, igual remite, pero hasta en 6 semanas, o sea, se demora un montón. Y acá sí lo podemos ver en nalgas, en axilas, en zonas más de pliegues, ¿no? En cambio, el otro lo vemos más en cara y brazos, extremidades. Tratamiento en pacientes sanos se le trata con mupirocina o ácido fusídico en crema. ¿Ok? Pero no me acuerdo que pregunten mucho eso. Ok, pasamos a lo que es la celulitis. La celulitis básicamente es una infección de donde de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo. O sea, estamos bien adentro. ¿Ya? Eso no se olviden, chicos. Celulitis, dermis profunda. ¿Cuáles son las características? ¿Qué cosa vemos acá en esta imagen? Rubor, tumor, tumefacción, calor y dolor. Esas son las 4 palabras clave para que yo diga celulitis. Epidemiología. Si mi paciente es inmunocompetente, o sea, yo, es más común que me afecte por el estreptococo del grupo A o el Staphylococcus aureus. Sin embargo, si yo estoy en inmunodepresión, como los pacientes con VIH, es más común que me dé una celulitis, pero por hongos atípicos o por hongos del hospital. Lo mismo en las vías de contagio. Una persona como yo me contagiaría por mi barrera cutánea, porque está fallando mi barrera cutánea, y en inmunodeprimidos, como el VIH, por vía hematógena. Es la forma más común. ¿Cuál es su característica importante? Bordes mal definidos. Vemos acá en la imagen. No puedo decir aquí termina y aquí inicia la celulitis. Es más difusa. No se palpa la celulitis, simplemente tú sientes la pierna o sientes el brazo. No palpas que hay una celulitis ahí. Ubicación. En infantes, en más niñitos, en cabeza y cuello. Mientras que en adultos ya vemos más que nada en extremidades, brazos y piernas. Tratamiento. Si estoy infectada por el estreptococo de grupo A o el Staphylococcus aureus, utilizo mi diclo, dicloxacilina, cefalexina, clindamicina. Más comúnmente la diclo y la cefalexina. Medidas coadyuvantes, es decir, medidas que me van a ayudar igual a también, o sea, como complemento, a pesar de que le esté dando los antibióticos, inmovilizar la zona, elevar el miembro que está afectado y aplicar ciertos apósitos húmedos para que disminuya también un poco el eritema, el dolor, ¿no? Y erisipela. Si se dan cuenta en la foto, es como, no igual, pero es similar. ¿Qué creen ustedes que es su diferencia de la erisipela con la celulitis? Nada. Bueno, aunque sean súper similares, la erisipela es superficial. La celulitis era profunda. Y otra cosa, es una placa delimitada. Delimitada. Ok, entonces, la erisipela es superficial. ¿Quién la causa? El estreptococo del grupo A. Epidemiología, mayormente en los extremos de la vida, es decir, o muy viejitos o pacientes muy jóvenes, los lactantes, por ejemplo, extremos de la vida. ¿Dónde encuentro clásicamente? Lo más clásico es en la cara, erisipela en la cara, pero habitual también es en miembros inferiores. Vamos a encontrar anticuerpos anti-ADNasa B y ASLO. ¿Ok? Se encuentra eso. Al momento de hacer el diagnóstico, vamos a encontrar títulos de anticuerpos que son indicadores de que tiene una etiología estreptococócica. ¿Y cómo lo trato? Con penicilina. Y pasamos al eritrasma.
El eritrasma es una infección bacterial también de tipo superficial. Es poco contagiosa. ¿Y cómo lo vamos a ver? Tal como la foto. Manchas marrones rojizas. Lean eso y dicen eritrasma, no hay más. Definidas, cubiertas por escamas finas. ¿Dónde las encontramos? Pliegues, axilas, parte del pubis, entre los codos, bueno, entre los codos, acá en el brazo, en la pierna, en la parte de la fosa poplitea, también atrás de la pierna, ¿no? En la rodilla, atrás. También. Agente, Corynebacterium minitisum. También preguntan, ¿quién es el causante del eritrasma? Ya. Más común en climas templados, varones sanos. Evolución crónica. ¿Qué me quiere decir con crónica? Este paciente no remite. El paciente no remite solito, como otros que hemos visto, ¿se acuerdan? Este paciente no remite. Pero, sin embargo, a pesar de que no remita, puede llegar a ser asintomática, ya cuando es crónica. Y puede producir muy poco prurito, en verdad. Diagnóstico, luz de Wood, o sea, un examen de fluorescencia. Tratamiento, eritromicina. Y ya está. Y al último, chicos. Continuamos con la foliculitis. La foliculitis es una infección que va a afectar el folículo piloso, foliculitis de folículo, ¿ok? Esta es causada por el Streptococcus aureus, el Staphylococcus aureus. Se localiza donde más, cara, cuello, perdón, cara, cuero cabelludo, espalda, axilas y nalgas. ¿Me está escuchando todavía, no? Sí. Ok. Sí. Entonces, ya sí, es que me entró una llamada. Sorry. Ya, entonces, se localiza en cara, cuero cabelludo, espalda, axilas y nalgas. Tenemos dos tipos, foliculitis que son superficiales y las profundas. Las superficiales vendrían a ser el impétigo de Boschart, así también se le llama, y la profunda es la psicosis de Barber. ¿Qué es importante de la superficial? Son pústulas pequeñitas. Se van a aglomerar y curan sin cicatriz. Eso es lo más importante. ¿Ok? ¿Cómo es que yo voy a tratar a mi foliculitis superficial? Simplemente lavados de clorexidina. Clorexidina me sirve para desinfectar la zona. Así que simplemente con lavados, puedo ponerme incluso un poco de mupirocina o clindamicina también para ayudar quizás a que disminuya la infección. Pero como son foliculitis bastante superficiales, que son pustulitas pequeñitas, con lavados en verdad y con el tiempo pueden calmarse tranquilamente, ¿no? Lavados y su mupirocina. Ya cuando son foliculitis profundas, acá están, por ejemplo, profundas, es que afecta todo el folículo, es más grave. Entonces acá ya las pápulas son grandes pápulas con pústulas centrales. Ahí tenemos ya bolitas de pus en los folículos, ¿no? Salen del folículo. Y finalmente, no, falta otra más. Ya. Forunculosis. Forúnculo, de la palabra forúnculo. Aquí afecta el folículo piloso más el tejido circundante. Y esa es su diferencia. Foliculitis solo afecta el folículo. Forunculosis, folículo más tejido. ¿Por qué? Acá ya vamos a ver nódulos. Nódulos, ya no pápulas, nódulos, que van a ser nódulos súper duros, que duelen. No sé si les ha salido alguna vez que intentan reventar de eso, uy, les duele como horrible. Entonces son nódulos duros, dolorosos y que van a ir creciendo paulatinamente. Duros, dolorosos. Más común en jóvenes, causado igual por el SA eurus. Pueden ser factores de riesgo, personas que han estado con personas afectadas, con pacientes con diabetes, pacientes obesos. ¿Dónde los encuentro más? Cara, cuello, axilas y nalgas. Diagnóstico, bueno, no se hace normalmente diagnóstico, simplemente visualmente.
y tratamiento con compresas calientes. Y finalmente las tricomicosis axilares. ¿Quién lo causa? El Corynebacterium flavescens. Es más común en lugares tropicales. Causas es que el paciente suda mucho, tiene mala higiene, no se rasura adecuadamente. Y lo que vamos a tener es que el paciente va a tener masas grumosas blancas o amarillentas que van a tener muy mal olor a nivel de la axila, ¿no? Tricomicosis, o sea, es una infección de los pelos de la axila. Va a ser maloliente, masas grumosos blancos. Y listo, chicos, con eso acabaríamos todo lo que es el tema. Ay, les puse la respuesta. Me olvidé de borrar la respuesta. Ya, a ver. ¿Cuál de las siguientes infecciones cutáneas afecta a nivel más superficial de la piel? Ni siquiera hemos visto carbunco. ¿Qué dicen, chicos? Mm, Erisipela. No. El impétigo. ¿La celulitis se acuerdan a dónde afectaba? La dermis profunda. Esta era súper profunda. Esta era dermis. La ectima y la erisipela. A ver, vamos a ver. Acá está. Es verdad que ambas son superficiales, pero vamos a compararlo con lo que es el impétigo. Impétigo, impétigo, impétigo. Basta. Ya. Acá básicamente son una infección. Bueno, sí, puede ser confuso. Ya. Son las tres, la erisipela, el ectima y el impétigo, son infecciones superficiales, pero para que les quede como que más claro, como el impétigo es el más contagioso, vamos a tener lo que es la que está más superficial, o sea, la que está más afuera de la piel, ¿ok? Básicamente por ser más contagioso, porque en realidad también la erisipela, como bien dijiste, también está ubicada a nivel superficial, ¿ok? Pero básicamente la respuesta acá es impétigo. Y en realidad, eso es una pregunta de examen, así que memorícela. Em, ya acá. Ay, cómo lo. No lo vean. Ya. A ver, referente a las micosis superficiales, marca lo correcto. La tiña de la barba, no, bueno, la tiña de la barba afecta más frecuente al sexo femenino. No. Y en realidad así lo han preguntado, chicos, así que no les sorprendan. Preguntas bastante fáciles. Obviamente no, pues barba no puede tener la mujer, ¿no? No, no hay forma. Y el agente causal más frecuente de la tiña pedis es el Trichophytum mentagrofites. ¿Sí o no? ¿Cuál era? No, el rubrum, me parece, ¿no? Ujú. Sí, entonces tiña pedis, no, es el rubrum. La tiña de la barba es causada por dermatofitos zoofílicos. Sí, esa es la respuesta correcta. Por ejemplo, las variantes de la tiña pedis son intertriginosas. Sí. Incógnita, no. Dicitriforme, no. Así que, no, nada que ver. El granuloma de Mahochi es la forma inflamatoria de la tiña capitis, tampoco. Tiña capitis, forma inflamatoria es el querión. En cuanto a las micosis superficiales, lo correcto es, la tiña inflamatoria o querión de Celso no deja secuelas.
Falso. El quirión de Celso es que dejaba horrible, dejaba súper cicatrices, así que no. El dermatofito más común en nuestro medio es el Trichofitum rubrum. Sí, esta es la correcta. Sí, porque causa el pie de atleta. Ajá, exacto. Muy bien. Ya para irnos es una solución de continuidad lineal de la piel. O sea, que se pierde la continuidad de forma lineal. ¿Se acuerdan? Esto no lo hemos visto. Ulceración era que te rascabas. Mm. La fisura, Muy bien, la fisura. Exacto. que sobre todo por Entonces, los pliegues, ¿verdad? ajá, exacto. Más como en Exacto. los pliegues también. Entonces ya con eso terminaríamos, chicos. Voy a dejar de grabar. Ay, tengo que mandarles el post-test. Ya, les mando el post-test. Ya, vamos a dejar de grabar.